para que nos dirija, nos respalde en esta mañana. Padre, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos solamente a ti, Señor. Padre, porque tú eres bueno, eres maravilloso, tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza. Padre, reconocemos y entendemos, Señor Dios, que tú eres fiel, que tú eres soberano, Señor Dios, que nada ni nadie, Padre, puede imponerse ante tu voluntad y ante lo que tú has decidido hacer, Señor. Padre, rogamos que en esta mañana tu Santo Espíritu nos asista, nos dirija, Señor, en esta meditación de tu palabra. Oramos para que en el nombre de Jesús, Padre, tú permitas que los corazones sean renovados, sean transformados. Padre, que nuestra mente, Señor Dios, sea una mente cristiana, sea una mente conforme a tu plan y a tu propósito para nuestra vida. Te glorificamos solamente a ti, eterno Creador, para la gloria tuya. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy el pasaje que vamos a meditar es muy extenso. Entonces no lo vamos a leer así como tradicionalmente lo hacemos, sino que yo se lo voy a ir explicando. Dígame, hermana Claudia. Amén, es 30,000 pesos, ¿cierto? Por el momento más o menos es. Lo que pasa es que dependiendo del número de personas, pues eso puede variar. Amén. Pero por ahora son 30,000 pesos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ya sabe que caramón, ¿cómo es que dice el dicho? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Entonces, si después dice, ay, pastor, yo quería ir y ya no hay cupo, hermano, se durmió. Entonces, rápido con eso. Bien. Entonces, el día de hoy quiero meditar una palabra del Señor bajo el título Entre el quebrantamiento y la avaricia. Vamos a meditar en una historia. De pronto algunos la conozcan ya, otros no la conocen tanto. Digamos, donde vamos a encontrar 3 personajes. De esos 3 personajes, uno de ellos va a representar el quebrantamiento, otro va a representar la avaricia y el otro va a representar la guía de Dios. Amén. Pero quiero mostrar ese contraste porque lastimosamente en el pueblo de Dios, y eso ha sido no solamente en esa época, sino todavía al día de hoy, tenemos verdaderas personas o verdaderos creyentes que han rendido su vida a Cristo, que han rendido su corazón a Él, amén, y que digamos de alguna manera a pesar de las circunstancias perseveran en la fe. Pero hay otros que aunque han visto los milagros y han visto las maravillas de Dios, infortunadamente terminan amando más, como dice la Escritura, las tinieblas que la luz, las cosas de este mundo. Amén. Entonces, para que tengamos mejor contexto, le voy a explicar de qué se trata y ya usted va entendiendo. Entonces, ¿quiénes son los personajes que van a aparecer en esta historia? Hay 3 personajes principales. Uno de ellos se llama Naamán. ¿Ha escuchado de Naamán? Me imagino que sí. Si ha leído su Biblia, Naamán no era judío, no era israelita. Era un hombre de Siria, ¿cierto? Dice que era un hombre de guerra, un hombre que tenía cierta fama, cierto reconocimiento. Y dice que el rey de Siria lo quería mucho. Pero resulta que Naamán tenía un problema, y era que Naamán tenía lepra. Amén. Entonces, digámoslo de esta manera, ese era como el oprobio o el motivo de la vergüenza de este señor Naamán. ¿Por qué? Porque en aquella época el tener lepra, ¿cierto?, era algo mal visto. Se consideraba como una maldición de los dioses. En este caso, en el contexto pues, de ellos, que no creían en Jehová como tal. Se consideraba también como un símbolo de impureza. Entonces, Naamán, ese es el primer personaje que vamos a mirar. Su nombre significa placentero. Eso significa Naamán, placentero. Muy bien, vamos a mirar el segundo personaje de esta historia, que es Eliseo. Eliseo era el profeta de Dios. Era el hombre que Dios usó para poder ministrar la vida de este señor Naamán. Entonces, usted sabe que Eliseo fue llamado como sustituto ¿de quién? Del profeta Elías. Sabe que Elías, un momento en que el Señor lo arrebató, Elías no murió, sino que fue arrebatado directamente vivo al cielo. Y dice la Escritura que como consecuencia de eso, Dios ungió a Eliseo en lugar suyo. Un profeta que Dios usó muchísimo. Y que en este caso pues fue la persona por medio de la cual Dios se glorificó en la vida de Naamán.
¿Qué significa Eliseo? Significa Dios es mi salvación. Siempre que usted encuentre en la Biblia, o no siempre, pero sí en muchas veces, nombres que terminen o comiencen con él en la Biblia es el símbolo de la divinidad. O sea, se traduce literalmente como Dios. Entonces, por ejemplo, Eliseo dice, Dios es mi salvación. Daniel, que también termina en él, es Dios es mi juez, y así sucesivamente. ¿Listo? Tenemos otro personaje en esta historia que era el criado o el que le ayudaba, digámoslo así, a Eliseo. Se llamaba Giesi. Repita conmigo, Giesi, porque tiene un nombre como enredadito. No, Giesi. No le vaya a poner nunca a sus hijos Giesi, porque Giesi iba bien, pero la embarró. O sea, Giesi es el tipo de personas que hasta cierto momento de su vida caminó bien con Dios y llegó un momento en que se desvió. Y esa no puede ser la vida de nosotros, ¿cierto que no? Nosotros tenemos que empezar la vida cristiana, pero tenemos que terminar bien. En la Biblia usted encuentra personas que empezaron mal, terminaron bien, porque en ese camino se arrepintieron. Pero también encuentra otras que caminaron muy bien y al final se desviaron y terminaron muy mal. Este es un ejemplo. Giesi significa vista o valle de la visión. ¿Sabe por qué le pusieron así? ¿O por qué tiene ese significado el nombre? Porque hay un pasaje de la Escritura donde dice la Biblia que venían los asirios a acabar con los israelitas. Y entonces Giesi estaba muy asustado al ver ese ejército tan grande. Y Eliseo estaba todo relajado. Entonces Eliseo le ora al Señor y le dice, Señor, ábrele los ojos para que vea. Y dice que cuando Giesi puede ver, hablando en términos espirituales, dice que ve un ejército de ángeles, carros y de fuego y todo eso. Entonces, por eso ese nombre significa eso. Vista o valle de la visión. ¿Está claro hasta aquí, hermanos? Muy bien, entonces como el pasaje es largo, yo se lo resumí por usted, que yo soy muy amable. Se lo resumí para que entendamos de qué se trata la historia y entonces procedamos ahora sí a lo que serían los principios prácticos que tenemos que aprender. Entonces, ¿qué sucede en el pasaje bíblico? Lo primero que sucede en el pasaje es que Naamán se da cuenta de que en Israel había un profeta que Dios usaba mucho, que era Eliseo, y que ese profeta probablemente podía curarlo de su lepra. ¿Cómo se dio cuenta Naamán de eso? Porque resulta que ellos tenían una sierva en la casa que era israelita. Entonces la mujer le dijo a la esposa de Naamán, vea, dígale a Naamán que probablemente allá, si él va donde el profeta Eliseo, seguramente se va a poder sanar. Y así fue la historia. Entonces Naamán fue donde el rey, le pidió permiso y dice la Biblia que el rey le mandó a Naamán con un montón de vestidos, con oro, con plata, como regalo al profeta si él lo podía curar. Hasta ahí empieza, ese es el comienzo de la historia. ¿Qué sigue después? El rey de Israel se dio cuenta de que Naamán venía. Pero resulta de que cuando él le llega la carta, él dice, no, es que este hombre viene es para que lo cure. Entonces el rey pensó que le iban a atacar. Sin embargo, Eliseo le manda a decir, no señor, no se preocupe, mándelo para mi casa y verá que todo se va a resolver. Entonces ahí va la historia. Naamán viene para que el profeta lo cure, el rey se asusta y ¿qué dice Eliseo? Mándelo para mi casa que yo arreglo ese problema. Bien. Esa es la segunda parte. La tercera parte de la historia. Dice, al acercarse Naamán, entonces haga de cuenta que yo soy Naamán, voy para la casa de Eliseo, que Eliseo sea Fernando, que es calvito, yo me imagino que Eliseo era calvito, entonces vamos por esa época, ¿cierto? Y resulta de que Eliseo me manda al criado y me manda a decir, vea señor, usted lo que tiene que hacer es vaya, sumérjase 7 veces. En el río, ¿cierto? Eso es lo que tenía que hacer. Se tenía que sumergir 7 veces en el río, ¿qué? Jordán. Pero Jordán, para los asirios, era un río como de poca estima. O sea, mejor dicho, era un río despreciable.
Él decía, hombre, pero ¿por qué me mandó a sumergir allá? ¿Por qué no me mandó a otros ríos, que allá en Asiria tenemos ríos mejores que este? Pero bueno, ahí va la historia. Entonces a Naamán le da mucha rabia lo que el profeta le mandó a hacer. Sin embargo, los siervos y los consejeros que estaban con él le dijeron, hombre, pero ¿a qué le cuesta? ¿Qué le cuesta sumergirse en el río las 7 veces? Vaya, hágale caso al profeta, pues si no pasa nada, ¿qué va a perder? Y dice la Biblia que efectivamente Naamán doblegó su orgullo y se sumergió las 7 veces como le mandó el profeta. ¿Por qué 7? ¿Cómo? Porque es el número de la perfección de Dios, ¿cierto? Usted ve el 7 en la Biblia por muchas cosas. 7 días de la semana, en fin. Hasta el día de hoy seguimos teniendo 7 días gracias a eso. Pero bueno, entonces él se sumergió, y cuando se sumergió, ¿qué le sucedió a Naamán? Dice que se sanó, que la piel le quedó como la de un bebecito. ¿A quién no le hubiera gustado eso? Yo creo que las mujeres de esa no hubiera gustado que Eliseo estuviera vivo en estas épocas, ¿no? Dice para que se sumerja y se le acaben las arrugas y todas esas cosas, ¿no le parece? Pero bueno, el caso es que fue, digamos, curado de su lepra, que vuelvo y digo, era un oprobio para ese momento. Y resulta de que Naamán era un hombre muy agradecido, como enseñaba don Fernando esta mañana, muy agradecido. Entonces él se fue donde el profeta y le dijo, vea, como el Señor me sanó, porque Naamán entendía que el que lo sanó no fue el profeta, sino que lo sanó fue Jehová. Entonces le dijo, como el Señor me sanó, yo le voy a dar todos estos regalos. Él había llevado unos vestidos costosos, oro, plata y un montón de cosas. Pero resulta de que el profeta no le recibió ningún regalo a Naamán y le dijo, váyase para su casa. En la historia, aquí no lo describo pues porque como le decía ahorita, el pasaje es extenso. Dice la Biblia que Naamán le dijo, yo a partir de ahora me doy cuenta de que Jehová es el verdadero Dios. De que Él es el verdadero Dios, y a partir de ahora nunca más, dijo Naamán, voy a ofrecer sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Y además le pidió permiso a Eliseo. Dice, cuando el rey se tenga que presentar delante del Dios que ellos tenían, no recuerdo exactamente el nombre, dice, seguramente el rey se va a postrar y yo voy a tener que doblar también mis rodillas un momentico. Dijo, le pido a Jehová que me perdone en ese momento. Y Eliseo le dice, vaya en paz, que el Señor, como le dije, conoce su corazón y Él sabe que realmente el Dios suyo a partir de ahora es Jehová. ¿Y qué pasa, hermanos? Para terminar esta historia, finalmente la ambición se apoderó del corazón del siervo de Eliseo, de Giesi. Entonces, ¿qué dijo Giesi? Uy, ¿cómo fue que Eliseo dejó ir a este señor con todas esas cosas? Entonces lo fue a buscar y le dijo, me hace el favor que mi amo mandó a decir que llegaron unos profetas y que si nos puede dar algunas cosas para poder atenderlos. Entonces, claro, Naamán le dijo, claro que sí, tome las cosas. Llegó Giesi delante de Eliseo y le dijo, bueno, por lo que usted hizo, porque usted ha mentido y ha actuado mal delante del Señor, la lepra que antes estaba en Naamán, a partir de ahora va a quedar sobre usted. Y no solamente sobre él, sino sobre toda su familia. Esa es la historia. Un poquito larga, ¿cierto? Pero una historia que tiene una enseñanza, o tiene muchas enseñanzas importantes para nosotros al día de hoy. Entonces, ya que más o menos vimos de qué se trata la historia, yo quiero que usted me diga, antes de mostrarle los principios prácticos, ¿qué representa Naamán en esta historia? ¿A quién representa Naamán? A ver, dígame, ¿qué cree usted? Naamán, bueno, nos representa a nosotros, es verdad, sí señora. ¿Por qué? El pecado. Así es. Amén. Muy bien, entonces la hermana aquí nos hizo una descripción muy buena.
Porque Naamán, ¿cómo, amor? Que tiene 5, dice mi esposa. Entonces, Naamán representa el hombre natural, que ese hombre natural éramos todos nosotros, que es quebrantado y que finalmente reconoce que Jehová es Dios, que Jehová es el Señor, que Jehová es el amo, ¿me entienden? Porque hay personas que aunque vienen a la iglesia no entienden que Jehová es el amo, no entienden que Jehová es el Señor. ¿Y cuándo entiende uno eso, pastor? Cuando usted realmente está dispuesto a obedecer lo que Dios manda, a pesar de cualquier situación o cualquier circunstancia que tengamos que vivir. Si yo como cristiano alabo a Dios en medio de mi escasez, en medio de mis pruebas, mis dificultades, y también lo alabo en medio de la abundancia, entonces yo he entendido que realmente Él es mi Señor. Pero si yo solamente le sirvo y le alabo cuando me va bien, y en el momento que me va mal, entonces ya no hago porque Él no hace lo que yo quiero, entonces realmente Dios no es mi Señor. Y ahora que cantamos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿qué es lo que decía Pablo? Dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Dice, en la abundancia o en la escasez, he aprendido a estar contento. Eso es el sentido de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando todo me sale bien, eso no tiene ningún sentido, ¿cierto que no? Muy bien, entonces ya vimos que Naamán representa el hombre natural que es quebrantado, que es regenerado, que es transformado. ¿Qué representa Giezi entonces? Porque ese es el opuesto en esta historia. ¿Qué representa Giezi? El hombre ambicioso. ¿Qué más representa Giezi? El mentiroso. Aquel que amó más las riquezas que al Señor. Mire que Jesucristo decía, dice, no podemos amar al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. O sea, en nuestro corazón solamente puede haber un Dios, solamente puede haber un Señor, no puede haber dos. Entonces, ¿qué sucedió? Giezi había visto la gloria de Dios, había visto milagros, había visto maravillas. Y sin embargo, cuando se vio tentado, prefirió más bien las riquezas que tener, o más bien servir a nuestro Señor como debe ser. Vamos a mirar entonces los principios prácticos de esta historia. El primer principio práctico de esta historia es que Dios usa el dolor para llamar nuestra atención. ¿Cuántos de los que estamos aquí llegamos a Cristo porque Dios usó el dolor? El dolor es necesario, el sufrimiento es necesario. Yo sé que a nadie le gusta sufrir, pero a través del sufrimiento Dios hace crecer nuestro hombre interior y al mismo tiempo mata nuestro hombre exterior. A través del sufrimiento es que nosotros realmente tenemos una visión completa, una visión clara de lo que Dios es, de lo que Dios ha revelado. Y a través del sufrimiento, muy importante, es quebrantado nuestro ego y es quebrantado nuestro orgullo. Porque usted va a mirar a una persona orgullosa, usted va a mirar a una persona soberbia. ¿Cuál es la característica fundamental de una persona orgullosa y soberbia? La autosuficiencia. Esa persona cree que tiene el control de todo. Esa persona cree que nada se sale de sus manos. Pero en el momento en que Dios permite que nosotros nos encontremos en un callejón sin salida, en el momento en que Dios permite que hay situaciones que se nos salen de las manos, nosotros nos vemos obligados a doblegar nuestro orgullo y a reconocer que si Dios no interviene, que si Él no actúa, entonces estamos perdidos. Amén. ¿Y cuántos realmente reconocen eso? ¿Cuántos realmente son capaces de decir, como decía el apóstol Pedro en su momento, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Yo puedo saber que soy un verdadero cristiano. Yo puedo saber que soy un genuino hijo de Dios en el momento en que en mi vida se atraviesan pruebas, se atraviesan dificultades. Pero yo entiendo que a pesar de esas pruebas y esas dificultades, no hay un mejor camino, no hay una mejor opción más que Jesucristo, más que Dios.
Pero si yo todavía creo que en el mundo o en mi vida pasada voy a encontrar algo que pueda sustituir lo que Dios tiene para ofrecerme, entonces yo todavía no he conocido al verdadero Dios y al verdadero Señor. De hecho, Jesucristo decía en la parábola de la perla del gran precio, ¿qué hizo ese hombre cuando encontró la perla? Dice que vendió todo lo que tenía solamente para ganar esa perla. Y Jesucristo decía que asimismo es el reino de los cielos. O sea, en otras palabras, cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos a Cristo, que es esa perla de gran precio, nosotros deberíamos estar dispuestos a renunciar a todo solamente por seguirlo a Él. Incluso a nuestra propia vida, si fuera necesario. Entonces, eso es el primer punto que quiero mirar, que Dios usa el dolor para llamar nuestra atención. Naamán, como vemos en esta historia, Dios lo llamó a través de una lepra. ¿Y cómo nos llamó Dios a nosotros? Ya cada uno tiene una historia muy particular que contar, ¿cierto que sí? Unos a través de enfermedades, otros a través de situaciones en el hogar, otros simplemente le buscaron, ¿cierto? Hay cada persona es un mundo muy distinto en ese sentido, pero gloria a Dios que estamos aquí. Gloria a Dios que lo hemos conocido, que reconocemos ahora que Él es Dios, así como lo reconoció Naamán en su momento. Ese es el primer principio práctico. Vamos a mirar el segundo principio de esta historia. El segundo principio dice que Dios es soberano en la forma como responde a nuestras peticiones. O sea, en otras palabras, todos aquí le tenemos peticiones al Señor, ¿cierto? Todos aquí le pedimos o que cambie tal persona, o que nos provea para tal situación, o que nos transforme a nosotros, todos. Pero lo que yo no le puedo decir a Dios es cómo tiene que hacer las cosas. ¿Me entiende? Yo le puedo pedir a Dios y tengo que esperar a que Él haga su voluntad, porque la oración no se trata de que Dios haga mi voluntad, se trata de que Dios haga su voluntad y cumpla en mí su propósito. Por eso hay que aprender a orar bíblicamente. ¿Cómo se ora bíblicamente, pastor? Yo le voy a decir aquí algunas cositas. La primera cosa, que para usted orar bíblicamente, ¿a quién va dirigida la oración? Al Padre, ¿cierto? Usted sabe que Dios es uno, pero al mismo tiempo son tres personas. ¿A quién va dirigida nuestra oración siempre? Al Padre. Que eventualmente uno puede decir Señor Jesús o Espíritu Santo, pero la oración bíblicamente siempre va dirigida al Padre, porque Él es la autoridad. Y esa oración va dirigida en el nombre de ¿quién? En el nombre de Cristo, porque Él es el mediador, es el que pagó el precio. Si no estuviera Cristo ahí, esa oración no tuviera validez alguna. ¿Y quién es el que nos dirige en esa oración? Pues nada más y nada menos que el amigo Espíritu Santo. Él nos dirige y nos muestra. Entonces, eso primero. Yo tengo que orar al Padre en el nombre del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Yo tengo que orar al Padre con humildad y con reverencia. ¿Por qué? Porque recuerde que aunque Él es mi papá, porque Él es mi papá y dice la Biblia que yo me puedo acercar a Él confiadamente, también tengo que entender que Él es el Rey. Y el Rey es el que decide, ¿no es cierto que sí? No decido yo, decide es el Rey. Entonces hay que tener cuidado porque en nuestras iglesias se implanta una forma de orar que no es correcta. Cuando la gente dice yo decreto, yo declaro, es como si de alguna manera le estuviéramos ordenando a Dios a hacer cosas. Es mejor no orar así. Es mejor orar, decir de esta manera, en vez de decir yo decreto, yo declaro, yo digo Padre, si es tu voluntad. Padre, yo oro por Cristina para que se sane, pero si es tu voluntad, Señor, porque Dios la puede sanar, pero también puede que no. Y es que en la Biblia hay muchas ocasiones donde Dios dijo que no. Y también hay muchas ocasiones donde Dios dijo simplemente espere. Y también hay otras ocasiones donde Dios dijo que sí. Pero yo tengo que saber que cuando yo oro, tienen que pasar cualquiera de esas tres cosas. Dios no siempre me va a decir que sí, a veces me va a decir no rotundamente. Y a veces me va a decir, espere un momentico. Porque sabe algo, a través de la oración,
Dios no solamente me va a contestar una petición que yo tengo, sino que al mismo tiempo, en el proceso que Él responde a mi petición, en ese proceso Él está moldeando mi carácter, ¿me entiende? Entonces por eso que Dios no le respondió a Naamán como él quería. ¿Qué quería Naamán? La misma historia lo dice. Él lo que quería era que el profeta viniera, le pusiera las manos, orara al Señor y ya quedara sano. Eso es lo que quería Naamán. Sin embargo, Dios no le respondió así. ¿Por qué? Porque Dios no solamente quería sanar a Naamán de lepra. Dios quería enseñarle a Naamán una lección de humildad. Y asimismo nosotros cuando oramos, no solamente Dios va a responder a mis peticiones, sino que al mismo tiempo Dios va a formar mi carácter en ese proceso donde Él está respondiendo a mi oración. Por eso es que Dios no contesta como nosotros esperamos que contestara. Si usted está pasando una necesidad y usted le clama a Dios, Dios no tiene el poder de responderle enseguida. O sea, si usted está enfermo y usted le clama a Dios, ¿no pudiera Dios sanarlo inmediatamente? Claro. ¿Por qué no lo hace? Porque Él me quiere enseñar algo más. En algunos casos la paciencia, en otros casos la gratitud en medio de las circunstancias difíciles. En otros casos me quiere enseñar a tener más fe. Amén. Pero Dios responde para lograr esas dos cosas. Para suplir mi necesidad, pero también para formar mi carácter. Y ahí vemos que en la historia efectivamente eso fue lo que sucedió con Naamán. Si yo me pongo a pensar, si Dios le hubiera contestado a Naamán como él quería, ¿qué hubiera pasado? Él se hubiera devuelto para su casa y ya, ahí terminaba la historia. Pero como Dios le permitió entender, además de eso, la humildad, entonces él reconoció la grandeza del Creador. La tercera cosa, mis hermanos, la tercera cosa en esta mañana, el tercer principio es que Dios demanda humillación para poder mostrar su poder. Humillación en el sentido bíblico. O sea, humillación en el sentido bíblico, ¿qué significa, pastor? Significa que yo pueda entender que sin Dios yo no puedo hacer absolutamente nada. Jesucristo lo dijo muy bien cuando estaba hablando de los pámpanos, amén, y del tronco. Dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, y apartados de mí, ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, cuando yo me humillo delante del Señor, cuando yo reconozco y digo, Señor, si tú no lo haces, nadie más lo va a poder hacer, entonces Dios podrá mostrar su poder a través de nosotros. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros no lo entendemos así? Lo que sucede es que muchas veces terminamos atribuyéndonos cosas que finalmente no nos corresponden a nosotros. ¿Cuántos siervos de Dios en este momento se atribuyen cosas que no son ellos? Porque cuando usted dice que ese predicador ungido, poderoso, ¿de quién es el poder? ¿De quién es la unción? ¿Acaso es del predicador? ¿Acaso es del hombre? No es de ellos. Nosotros solamente somos un vaso, solamente somos un instrumento que Dios usa, pero yo no me puedo envanecer porque no me corresponde a mí. Y en la Biblia vemos que los hombres que Dios efectivamente prepara para usarlos son hombres que tienen que aprender todas esas cosas, la dependencia, la humillación, la obediencia, para que cuando lleguen al lugar donde Dios los puso, sus corazones no terminen envanecidos, no terminen apartados y separados tras otras cosas. Y dice la palabra de Dios aquí en 1 de Pedro, capítulo 5, el versículo 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. ¿Usted quiere ser exaltado por Dios? ¿Cuántos quieren? Yo quiero que Dios me exalte. Que me exalte Dios y no los hombres. ¿Por qué los hombres? Yo no quiero que me exalten, porque los hombres hoy me aplauden y mañana probablemente me pueden estar pisoteando. ¿No le parece? Usted vea nada más a los famosos o a los futbolistas. Entonces, un día son los ídolos porque hicieron yo no sé cosa, y al día siguiente son lo peor porque ya la embarraron. Y así es.
Esa es la gloria que viene de los hombres, pero la gloria que viene de parte de Dios, la exaltación más bien, que viene de la presencia del Señor, es algo que prevalece para siempre. Pero primordialmente tiene que haber humillación. Y eso es lo que lamentablemente muchas veces no queremos. Muchas veces queremos inmediatamente el aplauso, el reconocimiento, e ignoramos el proceso que Dios tiene que llevarnos para cumplir ese plan y ese propósito. Otro principio, mis hermanos, en esta mañana, y es que Dios muestra su poder, ¿dónde? En nuestra debilidad. Las debilidades muchas veces nosotros las interpretamos como maldiciones, pero la debilidad es algo que de alguna manera nos acerca a Dios. Y todo cristiano, todo, tiene una debilidad que Dios le permite tener, un aguijón en su carne. El apóstol Pablo, no sabemos exactamente cuál era el aguijón en su carne. Naamán ya sabíamos cuál era. Le permitió Dios la lepra. El apóstol Pablo, algunos dicen que era un problema de los ojos, ¿cierto? Pero son teorías. Algunos dicen que era eso. Es muy probable porque Pablo no escribía las cartas de su puño y letra. Pablo tenía un escribiente. Y por allá creo que no recuerdan qué cartas, no sé si fue en Gálatas. Él dice, mirad con qué grande letra os escribo. Porque como él no las escribía, entonces le tocaba escribir grande para poder ver. Entonces la Biblia lo que nos dice es que Pablo varias veces le había orado al Señor por eso. Como quien dice, Señor, si usted me ha usado a mí para sanar a tantas personas, ¿por qué no me sana a mí de este problema de los ojos? Y así en nuestra vida, ¿cuántas cosas nosotros le pedimos a Dios que cambie? Señor, ¿por qué no cambias a mi hijo? Señor, ¿por qué no me curas de esta enfermedad? Señor, por esto. Y Dios dice, como le respondió el apóstol Pablo, le dice, bástate mi gracia. Porque mi poder donde se perfecciona en tu debilidad, decía entonces Pablo. Entonces la respuesta o lo que Pablo entendió después de ese proceso de Dios es que dice, de modo que ahora me voy a gloriar también en ¿qué? En mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si algo he entendido yo en la vida cristiana, es que Dios me quiere tener cerca. Dios no quiere que yo esté lejos, Dios quiere que yo esté cerca. Y una de las maneras que Dios tiene para tenernos cerca es a través de las debilidades que Él permite. No estoy hablando de pecados, son cosas muy diferentes. Debilidad aquí no es pecado, es alguna circunstancia que es incómoda para nosotros, que nosotros quisiéramos que desapareciera, pero Dios la permite para tenernos cerca. Y está demostrado en la Biblia y en la vida, que cuando nosotros nos empieza a ir bien, normalmente tendemos a distanciarnos de Dios. O sea, es algo curioso. Antes uno debería estar más cerca, más agradecido, pero cuando uno todo le va bien, uno tiende a relajarse. Se relaja en la oración, se relaja en la iglesia, y dice, ¿yo para qué voy a ir si tengo todo lo que necesito, no estoy enfermo? Las personas más difíciles de predicarle el evangelio son ese tipo de personas. ¿Por qué Jesús dice que es muy difícil que un rico llegue al reino de los cielos? Justamente por eso. Porque el rico tiene la idea de que aparentemente ya lo tiene todo, pero realmente no tiene nada. Es una ilusión. Amén. Muy bien. Entonces, mis hermanos, démosle gracias a Dios también por nuestras debilidades. Si Él las permite, si Él no las ha quitado, es porque Él a través de ellas nos quiere llevar a la dependencia. Muy bien. Yo me imagino donde Dios nos respondiera a todas las oraciones en un instante, ¿qué sería de nosotros? Si yo orara y ya Dios me concedió todo, entonces ya no oraría uno más, porque ya tiene todo resuelto aparentemente. Otro principio, mis hermanos, el propósito de los milagros es acercarnos a Dios. ¿Para qué Jesús hizo milagros? ¿Para qué Dios se glorificó e hizo un milagro en la vida de Naamán? Para que él se acercara a Dios. Los milagros, escúcheme bien, son señales que apuntan ¿a dónde? Al Creador. Pero lamentablemente hoy en día la gente está buscando milagros no porque quiere rendir su vida al Creador, sino más bien porque quiere saciar una necesidad puntual.
Y ahí es donde está el problema. Y ahí es donde tenemos personas que vienen a la iglesia y en la medida en que Dios le contesta lo que estaban pidiendo, ya no las volvemos a ver jamás. Porque ya aparentemente está saciada su necesidad. Pero ese no es el propósito. El propósito es que Dios a través de ese milagro quiere revelar a mí su esencia, quiere revelar a mí su poder, quiere revelar a mí su gloria. Y que a través de eso yo pueda también humillarme delante de Él. Y es por eso que en la Biblia encontramos personas como Judas y como cuantos discípulos que veían a Jesús hacer milagros maravillosos. Resucitar muertos. Levantar a esta niña, hacer que otras personas vieran, quitar lepra. Y aún así no se arrepintieron, no cambiaron. Mucha gente dice, es que tenemos que ver milagros para creer. Pero la Biblia no muestra eso. O sea, los milagros sí son señales, pero lo que trae el cambio es cuando el Espíritu Santo me convence a mí de que soy un pecador. Ahí es donde empieza el cambio. Y es por eso que cuando ese hombre que dice la Biblia ser rico, que estaba allá en el Hades suplicando a Abraham que mandara a alguien para que le avisara a los hermanos. ¿Se acuerda? ¿Sí conoce la historia? Estaba el rico y dice, Padre Abraham, manda a alguien para que le hable a mis hermanos y no venga a este lugar de tormento. ¿Qué le respondió Abraham? Ellos ya tienen la ley y los profetas. Que le hagan caso. Y muchas veces nosotros estamos buscando cosas extraordinarias, pero ya tenemos la más extraordinaria de todas, que es la palabra del Señor. Esta es la más extraordinaria de todas. Como leían estos días en Facebook, creo que fue ayer, dice, ¿usted quiere que Dios le hable audiblemente? Lea la Biblia en voz alta. Porque mucha gente dice, yo quiero una voz sobrenatural. Lea su Biblia y Dios le va a hablar todos los días. Es que a mí Dios no me habla, entonces usted no lee su Biblia. Porque ahí está, por eso le decimos que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Lo que pasa es que, ¿cuáles son las profecías de moda hoy en día? Las profecías que todo el mundo quiere escuchar. Tú eres un apóstol que vas a viajar por todas las naciones. Eso es lo que todo el mundo quiere oír. Y el Señor este año te va a dar todo lo que tú quieras. Esas son las profecías que la gente quiere escuchar hoy. Pero las profecías, no las que queremos, sino las que necesitamos, son: hay que arrepentirse, hay que volverse a Dios. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esas son las profecías que necesitamos, no las que queremos. Porque si no, es como le decía hace 8 días, es darle dulces a los niños, y cuando usted le da dulce a los niños, los va a malnutrir. Finalmente, y ya con este termino, el uso de los dones de Dios no es para cobrar. Y Eliseo lo entendió muy bien. Eliseo sabía que él no se podía lucrar de eso porque Dios era el que había hecho el milagro, no él. Y dice la Biblia aquí, y lo quiero leer todo para terminando, dice: y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él el reposo, blanco como la nieve. Blanco como la nieve. Entonces, hermanos, el favor de Dios no se vende. Cuando usted escuche a alguien decirle: es que usted tiene que dar una ofrenda o usted tiene que dar X cantidad de dinero para que Dios le responda, a usted le están enseñando mentira. Y eso es un pecado, que es el pecado de la simonía. Querer pretender comprar el favor de Dios con dinero es pecado. ¿Por qué? Porque Dios todo lo que nos ha dado, los ha dado por gracia. ¿Me entienden? Yo no tengo por qué dar un billete de 50 o de 100 para que Dios me haga el milagro, no, Señor. Si yo tengo fe, el Señor lo va a hacer. ¿Por qué doy entonces yo? ¿Por qué ofrendo? ¿Por qué diezmo? Que a propósito es algo voluntario, no es algo obligatorio. ¿Por qué lo hacemos?
¿Será que yo le doy al Señor el billete más grande para que el Señor me haga un milagro y me escuche más? No. Yo lo doy es simplemente por gratitud. Cuando usted está ofrendando y diezmando, usted está reconociendo que ese sueldo, todo lo que usted recibe, ¿de dónde proviene? Del Señor. Eso es lo que estoy haciendo. No más. Y no le pongamos más misterio a eso. Además que hay algo muy delicado que hoy en día se practica mucho en las iglesias, es el tema de los pactos. La Biblia dice, Jesucristo lo dijo claramente, que no prometamos ni juremos, porque ya de por sí eso es delicado. O sea, hacer promesa y juramento a Dios es delicado por la naturaleza nuestra. Nosotros tendemos a incumplir. Y hacer pacto es más peligroso todavía. Porque cuando usted hace un pacto con Dios, escúcheme bien, usted le está diciendo a Dios, Señor, si yo incumplo, mi consecuencia va a ser la muerte, porque así eran los pactos con Dios. Usted incumple, tiene que morir. Entonces ese asunto de que pacte con Dios dé tanto para que Dios le dé, hermano, es algo supremamente delicado, peligroso. No haga eso. Usted lo que dé al Señor, diga, Señor, gracias te doy. Yo sé que tú tienes cuidado de todas mis demás cosas, porque la Biblia lo dice. Yo sé que el Señor sabe que tengo que pagar unos servicios, el Señor sabe que tengo que comer. ¿Qué tengo que hacer yo? Trabajar y confiar de que el Señor va a obrar. ¿Usted quiere ser próspero? ¿Quiere ser próspero? Trabaje, hermano. ¿Cuál es el secreto de la prosperidad, pastor? Trabaje. Trabaje y verá. O sea, la prosperidad no es llevar un billete a la iglesia para que el Señor le devuelva más. Esa no es la prosperidad. La prosperidad es trabaje y viva para la gloria de Dios. Y Dios va a bendecir la obra de sus manos. Porque Dios no bendice la pereza, Dios no bendice al que se queda sentado. No, Dios bendice al que trabaja y al que le sirve con amor. Amén. Amén. La Biblia lo dice claramente. El que no trabaje, que no coma. Entonces, ¿qué pensar esta historia? Mire, un hombre que pasó de las tinieblas a la luz. Y otro que pasó de la luz a las tinieblas. El contraste que vemos todos los días. De hombres que aparentemente tenían todo en el mundo y reconocieron que realmente no tenían nada y vinieron al Señor. Y otros que lo tenían todo y prefirieron buscar lo que realmente no es nada porque el mundo es una ilusión. Amén. Entonces no nos dejemos engañar. Yo estos días me ponía a ver en las noticias una que es muy famosa que se llama Jennifer, que otra vez se divorció. Y yo digo, ¿de qué le sirve a uno tanta riqueza, tanta fama, tanto reconocimiento? ¿Y cuántos matrimonios llevan? Entonces yo prefiero más bien, y se lo digo honestamente, la verdadera riqueza no es tener muchas cosas, sino necesitar menos cosas. Entonces yo, por ejemplo, le doy gracias a Dios por lo que tengo. Si Él me puede dar más, gloria a Él. Pero en mi corazón, yo no anhelo que si Él me lo quiere dar, yo no se lo voy a rechazar. Pero yo en mi corazón estoy tranquilo y tengo que estar agradecido con lo que tengo. Hermanos, si usted hoy, Dios le permitió comerse el arrocito con huevo y no hay nada más, dele gracias a Dios por ese arrocito. Y si el día de mañana le permitió estar en Frisbee comiéndose un pollo bien delicioso, también dele a gloria a Dios por eso. Pero no nos convirtamos en ese tipo de creyentes que solamente dan gloria a Dios cuando la cosa está en todo momento. Hay que glorificar a nuestro Padre, porque todo es para nuestro bien. Si Dios lo permite, es para nuestro bien. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Rey de los cielos, porque tú has sido bueno y generoso con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque también hemos entendido, al igual que entendió Naamán, Padre, que nosotros realmente, Señor Dios, no somos nada sin ti, que tú eres el verdadero Dios, que tú eres el verdadero Señor de nuestras vidas, que tú eres el amo, Padre, que tú eres el que manda y que nosotros simplemente somos tus siervos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser humildes, sobre todo a ser obedientes. Padre, a escuchar, pero también a obedecer lo que tú nos mandas en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Rey de los cielos, a rendir y humillar nuestro corazón a ti, Señor. Porque en ti, maravilloso Padre, tenemos todas las cosas, tenemos herencia,
que es incorruptible, es herencia por toda la eternidad, Señor. Y por más que anhelemos tener riquezas, fama, reconocimiento en este mundo, como tú le dijiste a ese rico que estaba construyendo esos graneros, dice: necio, hoy vienen por tu alma, y qué cuenta le vas a dar a Dios. Padre, ¿de qué sirve tener bienes materiales? ¿De qué sirve tener todo lo que un hombre anhela en esta tierra si no te tenemos a ti? Te pedimos, Rey de los cielos, que nos ayudes a tener un corazón sabio, un corazón entendido, un corazón que te ponga a ti en el primer lugar, Señor, en el pedestal de nuestro corazón. Padre, que no caigamos en la misma condenación de Giezi, Padre, que amando más las riquezas de este mundo terminó desviándose del camino que tú habías trazado para él, oh Dios. Padre, yo oro por este pueblo porque sé que está viviendo necesidades, sé que atraviesa situaciones difíciles, Señor, todas las tenemos que atravesar. Padre maravilloso, porque tu palabra nos muestra que es necesario que seamos probados. Pero yo no oro solamente por eso, sino para que tú, Señor, nos permitas entender, para que nos permitas salir victoriosos de esas circunstancias, Padre, que llegan a nuestra vida. Padre, que podamos crecer, que podamos madurar, que podamos, Señor, en todo ese proceso darte gloria, en todo ese proceso darte alabanza, en todo ese proceso darte adoración, bendito y eterno Dios. Gracias, maravilloso Padre, porque tú eres el que nos sostiene. Padre, tú eres, Señor, el que nos alienta. Tú eres el que nos dice, no temas, yo te ayudo, yo te levanto. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús. Padre, si alguno de tus hijos en esta hora está enfermo, si alguno de tus hijos en esta hora está desempleado, si alguno de tus hijos en esta hora tal vez, Señor, está atravesando un momento de dificultad, yo oro, Señor, para que en el nombre de Jesús, si es tu voluntad, tú obres, Señor, en favor de ellos. Padre, para que tú, Señor, como dice la Escritura, abra las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobre y abunde, oh bendito Creador. Gracias, bendito Señor, por tu palabra, porque ella es viva, es eficaz. Padre, porque es el tesoro que tú nos has dejado, Señor, es el mapa que nos has dejado para que podamos conducir nuestras vidas hacia ti, Señor. Padre maravilloso, te pido que guarde nuestro levantar, nuestro acostar, que guarde, Señor, oh Dios de los cielos, nuestro salir, nuestro entrar, que bendigas la obra de nuestras manos, Señor. Que nos concedas, maravilloso Padre, tener un corazón limpio y puro delante de ti, para la gloria tuya, Señor. Amén y amén.